Bien, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Y bueno, hay una sonrisa en mis labios porque, como sabrán, estamos grabando los mensajes y veníamos recién grabándolo más bien con los chicos, acá con David y con Agu, y se me trabó la lengua, me equivoqué de texto, y como no estamos en vivo, decimos, bueno, vamos a volver a grabar y aquí estamos, en este segundo intento de grabar el mensaje de esta noche de oración. Estamos en casa, allí, compartiendo con la familia, compartiendo este tiempo de oración. Decía yo anteriormente que es un tiempo especial y quiera Dios que sea un tiempo que puedas recordar con gratitud. Que cuando todo vuelva a la normalidad, si el Señor lo permite, y podamos volver al templo cada miércoles a orar como era nuestra costumbre, nos acordemos de este tiempo que estamos en casa, tal vez rodeando la mesa, orando con tu esposa, con tus hijos, y puedas volver al templo y decir gracias Señor porque nunca hemos dejado de orar. ¿Te acordás allí Daniel cuando se había decretado justamente una ley que prohibía orar a otro Dios, etcétera, etcétera? Y Daniel dice que lo hacía como era su costumbre, 3 veces al día, abría las ventanas, miraba hacia Jerusalén, y allí él derramaba su corazón en oración. Y quiera Dios que cuando todo esto pase, vos puedas decir, nosotros nunca dejamos de orar. Siempre estuvimos en casa y cada miércoles teníamos la costumbre en familia de abrir nuestras Biblias y nuestro corazón y derramarlo delante de la presencia de Dios. Vamos a abrir ahora, sí, nuestras Biblias en el libro de Proverbios. En el capítulo 4 del libro de Proverbios te vas a encontrar con los beneficios de la sabiduría. El título del mensaje de esta noche es la sabiduría de Dios para la vida. Proverbio es eso, es la sabiduría de Dios para la vida. El texto principal del libro de Proverbios es el Proverbio capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es básicamente lo que quiere Dios enseñarte a vos y enseñarme a mí a través de los textos del libro de Proverbios. Es equipar tu corazón, tu mente con sabidurías para que puedas vivir agradando a su nombre. La sabiduría es algo precioso, dice Proverbios capítulo 8, verso 11, porque mejor es la sabiduría que la piedra preciosa. Dice el autor de Proverbios que mejor es ser sabio que ser rico. Es mejor comer un pedazo de pan seco, es mejor tener necesidades que tener en abundancia y vivir en discordia, nos enseña también la palabra de Dios. La sabiduría es preciosa. ¿Por qué? Porque entre tantas cosas que la sabiduría hace, y hasta ahora hemos visto, la sabiduría nos advierte. Proverbios capítulo 1, verso 11, allí te vas a encontrar, dice, y si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. ¿De qué te advierte la sabiduría? De los consejos de los malvados, de aquellos que se apartan de los caminos rectos para justamente acechar sin motivo al inocente. Entonces la sabiduría te advierte, te abre los ojos. La sabiduría también nos protege, dice Proverbios capítulo 2, verso 7, Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Si vos lees atentamente el libro de Proverbios te vas a dar cuenta que Dios te quiere dar sabiduría para que siendo sabios tengas temor de Él y Él mismo te va a proteger y Él mismo va a ser un escudo alrededor tuyo. El versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. No solamente te protege de los perversos, protege tu vida, sino también te protege del peligro de caer en adulterio, ¿no? Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y también el libro de Proverbios o la sabiduría te dirige. Dice el verso 6 del capítulo 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hoy con la ayuda de Dios vamos a ver el Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 del 1 al 27 dice
así la palabra de Dios. El texto principal del Proverbios 4, capítulo 1, verso 7, es el 18, verso 27, perdón, es el 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el texto central de este pasaje, que tiene que ver con los beneficios de la sabiduría, y la sabiduría, como decíamos antes, que te advierte, que te dirige, que te protege, también te perfecciona. La sabiduría nos perfecciona. Por eso dice que la senda de los justos, de aquellos que tienen temor de Dios, es como el amanecer, ¿no? El sol va saliendo y va tomando cada vez, cada minuto, cada hora que pasa, cada vez más fuerza hasta que llega el mediodía en todo su esplendor. Esa es la idea que tiene el autor de Proverbio con respecto a la vida de aquellos que tienen temor de Dios. Es una vida que tal vez comienza cuando recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y comienza a haber un poco de luz, pero vos te das cuenta que en la medida que vas avanzando en el conocimiento y en la gracia de Dios, y para eso está escrito el libro de Proverbios, en la medida que tu relación con Dios va creciendo, tu vida se va intensificando. Es como la luz de la aurora, va en aumento, hasta que el día es, ¿qué cosa? Perfecto. Es decir, tu vida se va completando, tu vida se va perfeccionando, Dios le va dando forma hasta que termina siendo un hombre íntegro, un hombre entero, un hombre completo, conforme a la voluntad de Dios. Entonces decimos que el objetivo del capítulo 4 es la perfección. Obviamente tiene como título los beneficios de la sabiduría, pero como toda relación, y nuestra relación con Dios también tiene una responsabilidad. Vos y yo hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, perfecto, pero tenemos la responsabilidad, y hoy vamos a ver rápidamente 3 responsabilidades que se encuentran aquí en este proverbio. Y la primera responsabilidad tiene que ver con conocer la palabra de Dios, es decir, buscar la palabra de Dios. Dice el Proverbio capítulo 2, verso 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Entonces verso 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová, es decir, yo tengo la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, de estudiar las Escrituras, de leerla, de buscar el conocimiento de Dios, de conocer la palabra de Dios. Por eso dice Proverbios 4, verso 1 al 9. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y decíamos al principio que conocer la palabra de Dios, buscar. El verso 1 del capítulo 4, el autor a los Proverbios comienza diciendo, oíd, hijo mío, las enseñanzas de un padre. Allí tiene que ver con el estar atento, con el prestar atención. Si ustedes se acuerdan, cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar el Evangelio en uno de sus discursos, allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 14, dice, oíd atentamente mis palabras. El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo, hagan que les penetren estas palabras. Es decir, nosotros somos exhortados a oír las enseñanzas y a estar atentos. Esa es una de las formas de buscar el conocimiento, de buscar y de conocer la palabra de Dios. Lo que también tenemos que hacer con relación a buscarla es no desamparar la palabra de Dios. Fíjate que dice el verso 2, no desamparéis mi ley. Es decir, nosotros tenemos que abrazarla, que leerla, que conocerla, retenerla en nuestro corazón, dice el versículo 4, retenga tu corazón mis enseñanzas. A veces suele suceder que somos de escuchar muchos mensajes
pero de retener pocas enseñanzas. Y lo cierto es que nosotros tenemos que aprender a retener en nuestro corazón las enseñanzas. Eso tiene que ver con el conocer. Yo, ¿cuándo puedo decir que conozco la voluntad de Dios? Cuando retengo en mi corazón su palabra. El verso 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Adquirir tiene que ver con hacer lo mío, como comprarlo. Ahora es mía. Antes puede ser que la sabiduría era de mi padre, él me la enseñó, pero ahora es mía. Yo la tengo que adquirir, la tengo que comprar para mí y retenerla, como decíamos anteriormente, en el corazón. Dice el verso 6, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Algo que vos y yo tenemos que aprender con relación a la palabra de Dios es que en ese buscar el conocimiento de Dios tiene que haber una relación de amor. Yo tengo que aprender a amar la palabra de Dios, a amarla y a amarla con todo mi corazón, de tal punto que cada vez que yo me acerque a ella, sé que me estoy acercando a un tesoro invaluable, a algo que es mucho mejor que el dinero, es mucho mejor que las riquezas, que es justamente la palabra que me puede a mí hacer sabio y que me puede a mí liberar y dar conocimiento y justamente, como decíamos recién, sabiduría. Verso 8 dice, engrandécela y ella, ¿qué va a hacer? Te va a engrandecer. Cuando nosotros le damos prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida, cuando la palabra de Dios es el todo para nosotros, cuando la palabra de Dios es lo primero para nosotros, ella misma va a hacer lo mismo con nuestras vidas. Ella misma también va a engrandecer nuestra vida y nos va a poner en un lugar de privilegio, pero no por un conocimiento vano, sino porque nos hemos humillado delante de su presencia y le hemos dado espacio en nuestro corazón, espacio de privilegio. La hemos engrandecido, la pusimos en un lugar de privilegio. Dice el verso 9, nos perfeccionará, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura. La palabra de Dios, como resultado de amarla, de oírla, de conocerla y de buscarla, va a embellecer nuestra vida, va a llenarnos de hermosura. Por eso habla de corona y de corona de gracia o adorno de gracia en la cabeza y corona de hermosura. Va a embellecer nuestra vida. Lo segundo que tenemos que hacer con respecto a nuestras responsabilidades con relación a la palabra de Dios es elegir la senda correcta. Decíamos recién, conocer la palabra de Dios, buscar, elegir la senda correcta, es escoger. Vos sabés que en todo tiempo vos y yo estamos tomando decisiones, todo el tiempo, absolutamente todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, vos y yo estamos tomando decisiones. A veces tomamos decisiones buenas que nos traen mucha paz a nuestro corazón, pero muchas veces tomamos decisiones realmente que después nos lamentamos y mucho. Tenemos que estar llorando por haber elegido mal camino, haber aceptado malos consejos. Entonces, lo que tenemos que hacer como una de nuestras responsabilidades, primero conocer la palabra de Dios, segundo es elegir la senda correcta. Lucas capítulo 10, no lo busque, pero en el verso 42, allí hay una discusión entre dos hermanas porque Jesús llegó a un hogar. Una de sus hermanas, llamada Marta, comienza a trabajar en el servicio en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, y su otra hermana, llamada María, tal vez impactada por la figura de Cristo, por su presencia en su casa, no tuvo más opción y tomó la decisión de volcarse a sus pies para oír sus enseñanzas o tal vez para contemplarlo físicamente. Esto generó en su hermana un disgusto, como lo suele haber en muchos hogares cuando hay que comenzar a hacer los quehaceres y comienzan las peleas porque quién limpia, quién lava los platos, quién hace las habitaciones, quién corta el pasto en el patio, etcétera, etcétera, y que yo ya lo hice antes y yo lo hice ayer, y así comienzan los hijos de la casa o las esposas o los esposos a discutir quién lo había hecho, quién no lo había hecho. Y lo cierto es que Marta le dice: Señor, no te da cuidado que me dejes servir sola. Y Cristo va a decir lo siguiente. Jesús dijo: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada. ¿Sabes? María escogió. ¿Qué fue lo que escogió? Escogió escuchar al Señor. Por lo menos por ese tiempo escogió sentarse. Después, para limpiar la casa, para ordenar, iba a haber tiempo. Pero Jesús no iba a estar físicamente todo el tiempo en su casa. Tal vez ella en su corazón lo sabía, entonces escogió escuchar al Señor. ¿Sabes? A veces suele pasar, y por eso yo te decía al principio, qué bueno que este tiempo sea un tiempo en que vos puedas separar para orar en familia y para escuchar el mensaje de la palabra, no porque hable yo o sea quien sea el que hable de los hermanos que le toca tomar la palabra los días miércoles. Pero este es un tiempo especial de separar para orar en familia y para juntos en familia poder oír la voz de Dios. Leer juntos la palabra de Dios, volver a leer el Proverbios, después cuando termine leerlo por favor detenidamente, el Proverbio capítulo 4 es hermosísimo, tiene muchísimas enseñanzas. Y seamos como María, de escoger la buena parte, elegir la senda correcta. Dice el versículo 11 del capítulo 4, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho, ¿qué cosa? Andar. ¿Sabes? El Señor quiere que vos y yo escojamos el camino de la sabiduría. El Señor quiere que vos y yo entremos por esas sendas derechas. También se presenta en el camino de los perversos, el camino de los malos. Pero el Señor te advierte con su palabra, no entres por esos caminos. Vos debés escoger el camino de la sabiduría, el camino de los rectos. Dice el verso 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Me viene a la memoria, ¿se acuerdan ustedes cuando el profeta Elías allí en el monte Carmelo confronta a los profetas de Baal, reúne a todo el pueblo y él los desafía, dice, escojan hoy a quién van a servir. Si Jehová es Dios, bueno, sírvanle a Jehová, si Baal es Dios, id en pos de él. Pero hay que tomar una decisión, no se puede vivir, tratar de agradar a Dios y tratar de agradar a los Baales. El mismo Josué, al final de su discurso, bueno, elijan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses amorreos, a quienes sirvieron vuestros padres, pero sepan ustedes que mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es lo que el autor del proverbio tiene en su corazón, es decir, escoge el camino de los rectos, escoge el camino de la sabiduría y no, como dice el verso 14, no entre por la vereda de los impíos. El impío es la persona que no tiene temor de Dios y que lamentablemente no es que al impío uno lo encuentra en la sociedad está llena de impíos, pero muchas veces los impíos se introducen dentro de las iglesias evangélicas y quieren que vos vayas por sus mismos caminos, que sigas sus mismos pasos, que son pasos de hombres y mujeres que demuestran no tener temor de Dios y mucho menos conocimiento del Altísimo y mucho menos conocimiento de la palabra de Dios y mucho menos temor de la palabra de Dios. Entonces, el libro de Proverbios vos te advierte que hay conductas y comportamientos aún dentro de las iglesias evangélicas que vos no tenés que imitar, caminos que vos no tenés que seguir, pero eran hermanos, estuvieron con nosotros, sí, pero su vida es un desorden total. Entonces el autor a los Proverbios te advierte y dice, bueno, no vayas por esos caminos. Dice el verso 18, más la senda de los justos, lo leíamos al principio, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y ahí está la diferencia. Es decir, fíjate que hay vidas de creyentes en Cristo Jesús que son vidas dignas de imitar, que son vidas hermosas a seguir, que son vidas que van en crecimiento cada día y que son vidas ejemplares. Es como decíamos al principio, es como el sol que va amaneciendo y cada día que pasa toman más fuerza, resplandecen más, se muestran más, hasta que llega a una plenitud y el día es perfecto o el día es completo. Ese es el objetivo, esa es la forma en que Dios quiere que vos y yo podamos ser escogiendo la senda correcta. Dice el versículo 19 del capítulo 4,
El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Te decíamos al comenzar la reflexión del libro de Proverbios, que el libro de Proverbios son comparaciones. Y fíjate que la senda de los justos es como la luz de la aurora, pero el camino de los impíos no saben en qué tropiezan. Es oscuridad total. Es decir, no pueden ver ni a 3 o 4 metros, no saben qué es lo que le va a suceder mañana. Pero el justo vive confiado. ¿Por qué? ¿Confiado en sí mismo? No, confiado en la palabra de Dios, porque anda en luz. Va en aumento y crece cada día. En cambio, el impío no sabe en qué tropieza. Y por último, desde el versículo 20 en adelante, vamos a leerlo, dice así, Proverbios capítulo 4, verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Por último, nuestra tercera responsabilidad es consagrar mi vida, es entregar la vida. Allí hay una serie de preguntas que yo quiero hacerte. ¿Qué es lo que entra por tus oídos? Fíjate por favor que dice el verso 20, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Que estamos viviendo tiempos difíciles, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio en toda esta pandemia y en toda esta cuarentena. La pregunta es, ¿qué es lo que escuchás? ¿Qué es lo que le permitís a tus oídos entrar cuando prendés la tele, cuando prendés la radio, cuando escuchás música o cuando te pones a hablar con alguien? ¿Qué es lo que estás oyendo con relación a las conversaciones? Te pones a conversar con los que no tienen temor de Dios, con los impíos, que lo único que hacen es hablar mal de los hermanos, sistemáticamente tratando de justificar sus comportamientos. ¿Qué es lo que entra a tus oídos? Fíjate que dice el autor de los Proverbios, inclina tu oído a mis razones. No a mis razones, a las razones del autor de Proverbios, a las razones de la sabiduría. Verso 23, ¿qué hay en tu corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este también podría ser un texto principal del capítulo 4. Elegí yo el 18 porque habla de la senda de los justos que va en crecimiento, pero este es un texto también clave. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Muchos de nosotros, ¿cuántas veces albergamos amargura en el corazón? Amargura tal vez contra personas o situaciones que nos han pasado y no hemos perdonado. Acordate que el autor a los Hebreos habla que la amargura es una raíz que produce mucho mal, porque cuando brota contamina a muchos. ¿Qué es lo que guarda tu corazón? Por eso es importante que sobre todo lo que tú tengas para guardar, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué cosa? La vida. Versículo 24, ¿qué es lo que sale de tu labio? Allí hay otra pregunta. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que sale de tus labios cuando habla? Aleja de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de tus labios. Versículo 25. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué es lo que miran tus ojos? ¿Te acordás lo que dijo Job? Job dice, hice pacto con mis ojos. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 31 de Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Hice pacto con mis ojos. ¿Te acordás el pecado de David con Betsabé? ¿Cómo comenzó? Y comenzó en un tiempo de distracción. David estaba ocioso, sin nada que hacer. Es muy peligroso no estar haciendo nada.
Comenzó a caminar sobre el terrado de su casa y sus ojos se dirigieron hacia lo que no tenía que dirigirse. Y no solamente se dirigieron, sino que se quedaron contemplando lo que no tenía que estar mirando. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos a sola con el celular? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros ojos? Dice el autor a los Proverbios en el verso 25, tus ojos miren, ¿qué cosa? Lo recto, y tus párpados diríjanse hacia lo que tienes delante. Debes aprender a mirar lo recto. ¿Qué es lo que pones delante de tus ojos? Es tu responsabilidad lo que vos pongas delante de tus ojos. Y lo que pongas delante de tus ojos, tus pasos se van a ir tras ello. ¿Qué caminos estoy siguiendo? Versículos 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La cuestión de examinarse. Es un tiempo para que nosotros hagamos un examen de cómo están nuestros pies, por dónde estamos caminando, qué senda estamos transitando. Como decíamos anteriormente, tal vez estemos transitando la senda de la amargura, del rencor, del enojo. Vos y yo, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que transitar la senda del gozo, de la paz, de la salvación, de la santidad. La senda es caminar por donde caminó Cristo. Él nos dio un ejemplo de vida para que nosotros sigamos sus pisadas. Examina la senda de tus pies. Es importante que te hagas un autoexamen de cómo estás llevando adelante tu vida en este tiempo. Por eso dice el autor a los Proverbios, este es un tiempo para entregar y para consagrar mi vida. Quiero terminar con este texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice así el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 5, 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado por completo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conocer la palabra de Dios, buscar a Dios, elegir la senda correcta, escoger la senda correcta y consagrar mi vida, entregar. Entonces, con la ayuda de Dios, este tiempo de buscar, escoger y entregar sea para vos un tiempo de bendición, sea para vos un tiempo de decisión, y que con la lectura de Proverbios, con esta ayuda de meditación, pero fundamentalmente con tu lectura de Proverbios, puedas adquirir sabiduría. Sobre todo, adquiere sabiduría. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé entendimiento en esta lectura de la palabra de Dios.